noches. No sé a qué hora estarán viendo este video. Somos estudiantes de la Universidad Luis Vergastor, de primero sistema. Hoy día le vamos a hablar sobre la programación. Concepto de programa. Un programa es un conjunto de instrucciones. Son órdenes que da la computadora para realizar dicho trabajo. Es una herramienta que utilizamos para realizar cualquier tipo de trabajo. Puede ser escuchar música, para un programa para realizar un deber, puede ser matemático. En sí el programa es para llegar a realizar una tarea y obtener un fin, que es resolver un problema. Esta es constitutiva de un programa. El programador debe contener un conjunto de especificaciones que debe tener un programa, que son entrada, salida, logaritmo de resolución. La entrada en cualquier caso procederá del dispositivo de entrada, que puede ser teclado o disco, para introducir los datos. La salida de datos se debe presentar en periférico de salida, en dispositivo de teclado, impresora o disco. Instrucciones o tipos de instrucciones. El proceso del diseño de logaritmos consiste en la definición y acción de instrucciones para resolver un problema. Las acciones o instrucciones deben ser almacenadas, posteriormente deben ser en una misma memoria, es decir, en el mismo orden. Hay programas lineales y no lineales. Un programa no lineal es cuando es interrumpido por una secuencia de bifurcación. Tipo de instrucción es una acción básica que se utiliza en el programa, como escribir, entrada, salida, fin. Los números enteros se pueden representar entre 8, 16 y 32 bits e incluso pueden llegar hasta 64 bits. Y esto da origen a lo que unas escalas de números enteros cuyo rango depende de cada máquina. Pues además de los modificadores que son cortos y largos, se pueden considerar sin signo, pues se llama unsignate, y con signo se llama signate. Pues los enteros en ocasiones se denominan números de punto y coma. Los números enteros máximos y mínimos de una computadora pues pueden ser de menos 32.768 más 32.782. Pues los números enteros fuera de esta razón representan como reales. Vamos a hablar de lo que son los números reales. Pues los números reales siempre tienen un punto decimal y pueden ser positivos y negativos. Pues un número decimal consta de un entero y una parte decimal. Pues los tipos de datos reales se representan con coma o punto flotante y suelen ser de simple precisión, doble precisión y cuádruple precisión, y suelen requerir entre 4, 8 y puede llegar hasta 12 bits respectivamente. Pues también hablaré sobre lo que son los datos lógicos, pues es aquel dato que solo puede tomar una de dos valores. ¿Y cuáles son esos dos? Pues sería cierto o verdadero. Pues también es el tipo de datos que utilizamos para representar las alternativas, como sí y no, para determinar condiciones, como por ejemplo, sería cuando se pide si un número es par, la respuesta sería verdadero o falso, sea par o impar. Pues los datos de tipo de carácter y tipo cadena, pues es aquel conjunto infinito y que se ordena de carácter que la computadora reconoce. Y esta característica que reconocen las diferentes computadoras no son de carácter. Sin embargo, la mayoría reconoce caracteres alfabéticos y numéricos. Hay diferentes tipos de caracteres, que son tres, y luego a lo siguiente, pues caracteres alfabéticos, caracteres numéricos y los especiales. Pues ¿cuáles son los alfabéticos? Que empiezan con la letra mayúscula A, B, C, D, hasta terminar a la Z. Y puede ser ahí mismo las minúsculas, que son de A, B, C, D. Operaciones lógicas o booleanas. Son aquellas cuyos valores serán verdadero o falso. True o false en inglés. También podemos utilizar no en and y or. Ya. Operadores de relación. Son aquellos que permiten realizar comparaciones de valores de tipo numérico o carácter. También sirven para expresar las condiciones en los algoritmos. Ya. O sea, estos operadores de relación pueden ser igual, menor, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, o no es igual. Yeah. Funciones internas. Son aquellas que sirven para ejecutar operaciones que ya están prescritas en una estructura de datos. Yeah. Las funciones internas que podemos realizar son ln, que sirve para sacar un logaritmo natural, raíz o sqrtf, que sirven para sacar la raíz de una cierta cantidad, abs, que sirve para sacar
el valor absoluto, arctan, que es para sacar el arco de una tangente, el COS, que es coseno, para sacar el coseno de algún ángulo, o TG, que es para sacar la tangente. Ya, la operación de asignación, operadores de asignación, son un método o un modo de almacenar valores a una variable. Se representan con el símbolo u operador que es una flecha a la izquierda, o también esa solo se la utiliza para pseudocódigos, y también podemos utilizar el igual, pero ese solo lo utilizamos en los lenguajes de programación. La asignación aritmética son operaciones que se utilizan como en matemática normal. Para ello se utilizan signos más, menos, de división, de multiplicación y de módulo, pero se utilizan caracteres específicos en la programación, es decir, una suma y una resta son los signos normales que se utilizan en una operación básica. Ahora, los de multiplicación y división, el de multiplicación es un asterisco, el de división es un slash, y el signo de módulo, es decir, una división sucesiva, es un signo de porcentaje. Ahora, estas asignaciones se utilizan mediante variables. También puede ser un número definido o puede ser una serie de operaciones. Se utiliza cuando nosotros tenemos una decisión, es decir, una estructura if, una estructura de repetición while o do while. Estos son los signos de mayor, menor, mayor igual, menor igual, los signos de igualdad o los signos de diferencia. Ahora, un signo de igualdad es un doble igual en lenguaje C. Un igual normal es una asignación. Estoy asignando, digamos, que x es igual a 5. Ahora, un doble igual es un signo de decisión. Las operaciones de igualdad son de izquierda a derecha, es decir, se leen todo lo que está a la izquierda de la variable va asignada al la que está a la derecha. Así como las operaciones de decisión como los mayor o menor, que dicen que si una variable es mayor o igual a otra, se va a realizar una acción. Por eso se utilizan en su mayoría en estructuras de repetición o de condición. La asignación de cadenas de caracteres es, por ejemplo, yo digo que la variable x va a tomar el valor de una serie de caracteres. Puede ser un slash, no sé, una comilla o una palabra puede decir. Pero para esto debemos saber qué tipo de dato vamos a definir en esa variable. Por ejemplo, el tipo de dato para carácter es char. Nosotros antes del programa definimos esa variable como tipo char y luego definimos x entre comillas los caracteres que nosotros queramos, por decir algún nombre o algún símbolo. La asignación múltiple, en la asignación múltiple se utilizan los signos de las operaciones, las antes mencionadas, la suma, resta, multiplicación, división, etc. Pero en lenguaje C se escriben de manera lineal, es decir, digamos que x es igual a 5 más 40 menos 100, una ejecución sucesiva, ¿no? Tiene que ponerse una operación en la misma línea. Ahora, a la hora de ejecutar el programa primero va a leer las multiplicaciones, las divisiones y los módulos, y luego las sumas y restas. Por eso en estas operaciones se utilizan bastante los signos entre paréntesis, para decirle al programa qué ejecución va a hacer primero. Mediante el signo de los paréntesis decimos que si digamos una suma se va a realizar antes de una multiplicación. Puede cambiar ese orden que ya está dado en el programa. La conversión de tipo es, por ejemplo, cuando nosotros definimos al principio del programa una variable y le damos un valor. Y cuando corre el programa se utiliza la misma variable en diferentes operaciones. Es decir, que el valor de esa variable va a ir cambiando. No va a ser el mismo que tenía inicialmente. Esta conversión de tipo no solamente se puede ejecutar mediante una suma, resta o una multiplicación, también en las operaciones como sacarle raíz cuadrada, elevaciones de potencia o en alguna otra operación que se tenga. Ahora, las operaciones de entrada y salida, es decir, las de lectura y escritura, se deben de definir al principio de un programa. Nosotros utilizamos ciertos comandos para que lean y ciertos comandos para que escriban la información, pero antes de eso debemos activarlos y para eso debemos usar librerías. Las librerías básicas en lenguaje C es stdio.h y en lenguaje C++ es iostream.
Estas activan los comandos que son code y sin, que es lenguaje C++, y scan y print, que es lenguaje C, que son comandos de lectura y escritura de datos. Mediante estos comandos el usuario puede interactuar con la máquina y la máquina con el usuario. Entonces, es decir, yo puedo ingresar números y la máquina me puede dar resultados de alguna operación que yo esté haciendo. La estructura del algoritmo, es decir, la programación. Un algoritmo es una serie de acciones que se realizan en cierto orden. Ahora, para que un algoritmo sea llevado de manera correcta al lenguaje C, debe estar bien estructurado y cada uno de sus datos debe estar del tipo de que corresponde. Es decir, primero utilizamos herramientas como los flujogramas o pseudocódigos orientados al lenguaje de programación que luego se lo va a llevar, para así poder obtener una buena estructuración del programa a la hora de llevarlo al lenguaje C. La cabecera del programa o de la cabecera del algoritmo es nada más que un índice, ponerle como quien dice título al programa, para definir qué es lo que vamos a hacer en el algoritmo. Es decir, yo le pongo como cabecera algoritmo suma y estoy diciendo que ese algoritmo va a ser guiado para hacer una suma de varios números o de lo que posteriormente luego yo indique. A la hora de declarar variables en un programa, eso se hace antes de realizar cualquier otro proceso en el programa. Pero para ello debo de saber qué tipos de variables existen y cómo utilizarlas. Por ejemplo, yo para variables de tipo entero yo utilizo int y para variables de tipo decimal yo utilizo float. Para variables de tipo entero nosotros utilizamos el int, para variables de tipo decimal nosotros utilizamos float. Por ejemplo, digamos, tenemos una operación, utilizamos el doble para decir que esa operación va a tener el valor de doble. Y así como por ejemplo el tipo long, que es el tipo más largo de datos, de tipo char, que es datos o caracteres que yo puedo ingresar en el programa. Los más comunes son int y doble, porque son las operaciones, con ellos utilizamos las operaciones básicas. La declaración de una constante numérica es cuando nosotros, por ejemplo, le damos valor a x de 3.14, por ejemplo, pi. Pi es igual a 3.14. Ese es un valor que no va a cambiar en todo el programa. Esa es una constante numérica. Un valor que no va a cambiar aunque lo utilice en varias operaciones. También para saber el uso de estas variables es bueno poner comentarios luego de que le declaro la variable, para saber cómo se utiliza y más que todo para saber cómo funciona el programa. Es decir, hacer una documentación de cómo está estructurado y cómo funciona. Ya la declaración de constantes y variables de carácter es casi lo mismo. Yo defino el tipo de datos antes de que yo utilice la variable. Por ejemplo, escribo la variable de tipo char. Yo sé que en esa variable voy a utilizar para ingresar caracteres, solo caracteres. Ahora yo digamos x2 para ingresar números flotantes o decimales. Ahora, estas cadenas de caracteres se utilizan en el programa a la hora de que yo realice la operación, luego la defino, para que no haya ningún error de sintaxis o a la hora de compilar. Los comentarios en un programa se utilizan más que todo para documentar el programa. Es decir, cada línea de código lo que hace, porque muchas veces un ingeniero en sistema crea un sistema para un banco y luego llega otro y no va a saber cómo utilizar el sistema. Entonces para eso utilizamos la documentación del programa. Decimos qué hace cada proceso que tiene el programa para así poderlo darle mantenimiento o saber cómo funciona exactamente. En varios lenguajes de programación, como por ejemplo Visual Basic, que es un lenguaje orientado a objetos, esta documentación se realiza mediante el uso de slash o por ejemplo poner un slash asterisco y dentro de ese slash asterisco colocamos la serie de la descripción de lo que hace esa línea de programa. Y así en lenguaje C se utilizan dos slash para poner el comentario. En lenguajes como Pascal se utilizan entre paréntesis y los asteriscos, y así en algunos lenguajes de programación. El estilo de estructura del algoritmo es cómo es la sintaxis del programa más que todo. Por ejemplo, dentro de una estructura if, dejar ciertos espacios para designar cuál es lo que está dentro del if o qué es lo que está afuera. Para el lenguaje C, para ello utilizamos llaves
o más que todo llaves y paréntesis para designar cuál es lo que va dentro de una estructura de repetición o de una estructura for. Para más que todo para no confundir a la hora de compilar y decir cuál está dentro y cuál está afuera.